en los diarios, en las noticias, en un comentario. Yo quizás puedo aportar definición de las clases que las vi de nuevo. Y yo tengo como que control es el mecanismo que empleamos para garantizar y hacer cumplir la supremacía de las normas. Que vendría a ser la jerarquización de las normas, justamente. Está bien, esa es la definición, correcto, pero está bien, está perfecto. Mirá, Ari, orgulloso. Una cara de orgullo. No. Igual yo no estoy de acuerdo, porque cuando yo digo esa definición que dio Gonzalo, yo ya me digo que estoy en contra. Casi que yo no dije eso, pero no importa. Igual yo diría, porque Gonzalo dijo empleamos, yo le preguntaría a Gonzalo, ese empleamos en nombre de quién lo está diciendo. En nombre de la población, digamos, quien da el poder a justamente estas normas, ya sea la Constitución, las leyes, todas esas cosas. Bueno, pero por ejemplo, ¿alguien tiene algún ejemplo de control que haya visto que algo que haya pasado dentro de la cotidianidad de lo público y que diga, che, esto se parece a lo que vimos de control? Acá veo algo, ¿pueden como asirlo, aprenderlo con H, sentir que es o no? ¿Entienden la pregunta? Por ejemplo, si vemos, yo le voy a cambiar. Si tenemos que estudiar decretos del Poder Ejecutivo, bueno, va a ser muy sencillo. Miren, el Poder Ejecutivo puede dictar decretos de este tipo. Acá tienen uno. Y entonces les digo un número. Decreto 35/21. Es el decreto número 35, Alberto Fernández, que dispuso X cosa. Es fácil verlo. Salió en el boletín oficial, lo vieron en las noticias. Por ejemplo, Alberto reglamentó la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo. Ya lo hizo, ¿no? Ese es un decreto reglamentario, es fácil verlo. Van, buscan la nota, buscan el decreto, entienden de lo que estoy hablando. Si vamos a ver la formación y sanción de las leyes, bueno, también es sencillo advertirlo, ¿no? Bueno, se reúnen las cámaras, una, la otra, votan de una manera, de la otra, hay una reglamentación. Si finalmente una ley emerge, el presidente la promulga, la veta, hay un número, hay un procedimiento, lo ven en los diarios, en las noticias, en los comentarios, lo entienden. Ahora, cuando hablamos de control, Gonzalo me da la definición. Bueno, es el mecanismo que utilizamos para establecer la jerarquía de la norma, fenómeno. ¿Dónde lo vemos? ¿En qué momento aparece? ¿Cuándo está? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Tienen algún ejemplo ustedes que les pueda hacer advertir que existe el control? ¿Se entiende la pregunta? No pasa nada. Un ejemplo no sé, pero te puedo decir que lo vemos, lo ejerce en este país el Poder Judicial. Sí, correcto. Pero Gonzalo y las demás, ¿a alguien se le ocurre algo o no tienen ningún ejemplo en la historia de la Argentina o mundial? ¿Podemos decir lo que pasó en Formosa ahora con respecto a la intervención, al proyecto de intervención de la provincia por los atacando de alguna manera el artículo 14 de la Constitución o algo de eso? Decí lo que quieras, contalo, a ver. No, a ver, entiendo de que por la forma del trato hacia los enfermos de COVID, el no dejar entrar a la provincia o mantenerlos aislados, hubo como una especie de, o hay un proyecto de intervención de la provincia contra el gobernador y el Ministerio de Salud. O la Secretaría de Salud de la provincia. Está bien, a ver. ¿Y dónde estaría el control? El control lo veo desde el lado legislativo hacia la falta hacia la falta de... No me sale el término, pero ya me va a salir. Mientras lo pensás, hago una pregunta a Ari. Ari o Carla, ¿alguno estamos grabando? Porque yo iba a grabar y me olvidé. Ah, qué grande, nene. Seguí, Juan. No, un poco, a ver, entiendo yo que el control está pensado para la protección de los derechos de las personas, y eso me parece que estaba en contra de
de sobreguardar a la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, a ver, Gonzalo dijo, bueno, yo no tengo ningún ejemplo, pero lo hace el Poder Judicial, ¿no? Eso dijo Gonzalo. Vos, Juan, venís y me decís, a ver, te intentás esbozar una idea diciendo, entiendo que el control sería para proteger los derechos, ok, y te pregunto, ¿dónde ves el control? Y vos me decís, bueno, acá sería por parte del legislativo, no entiendo bien dónde. ¿Sentís que hay algún avasallamiento de derechos, pero no sabes bien cómo sería cumplir? Digo, ¿bien? ¿Qué interpretás lo que decís? No, sí, a ver, es así, agarré un poquito la noticia, no la profundicé, está claro. A diferencia de lo que vimos, que los controles hoy los hace el Poder Judicial en nuestro país, la sensación que tengo, o este avasallamiento en contra de estos ciudadanos, el control no lo hizo la justicia, sino lo hizo otro ciudadano o parte del Poder Legislativo, nada más. Bueno, está bien. Está bien, no, ni bien ni mal, lo dejamos ahí stand-by. Mi pregunta sería, porque no me queda claro en realidad cuál sería la colisión, qué autoridad emanó qué tipo de normativa y quién es el que está pretendiendo hacer el control sobre qué cosa. Entonces vuelvo a hacer la pregunta para ordenarlo. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo que haya visto últimamente o en el tiempo, o que hayan estudiado la clase pasada, o algún ejemplo que hayan visto conmigo la primera vez anterior, de algo, alguna noticia que tenga que ver con el control que hacen los jueces sobre la constitucionalidad de las normas? Perdón que insista, pero es importante porque si no, ¿qué pasa? Uno explica sobre la base de la nada. Y es importante que entiendan desde la practicidad de qué estamos hablando, ¿entienden? Por eso reitero, y si no, lo voy a decir yo, por supuesto, pero... ¿Me permitís darles un ejemplo sencillo? Sí, no, de un caso... quería que dijeran uno antes, por eso. No, por eso, si ellos no se les ocurre algún caso, les digo uno cortito, sencillo, que es quizás fácil de entender el mecanismo de control y para qué sirve, ¿no? Esto que decía, bueno, resguardar nuestros derechos. Por ejemplo, en el año 2002 está el fallo, que es el fallo Mignone, que lo que hace es declarar, ¿no? La Corte declara inconstitucional un artículo del Código Electoral que inhabilitaba a los electores privados de la libertad sin condena, es decir, los que estaban en proceso, ¿sí? Estaban privados de libertad, pero no había una condena firme, los inhabilitaba para que puedan ejercer su derecho a votar, ¿sí? Bueno, presentan un amparo, y lo que establece la Corte es que hay una inconstitucionalidad de ese artículo del Código Electoral, que era el artículo 3, inciso E. ¿Por qué? Porque la convención, ¿sí? Que tiene jerarquía constitucional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece en uno de sus artículos que se podía privar de esos derechos políticos a quienes estuvieran condenados. No son estas palabras textuales lo que dice el artículo 23 de la Convención, pero hace referencia a esto. Entonces, hay una jerarquía de normas, ¿no? Donde una norma que está por debajo de un tratado, de una convención que tiene jerarquía constitucional, ¿sí? Está violando a esa norma superior. Entonces hay una contradicción entre una norma inferior y una norma que está por encima. En ese caso, lo que hace la Corte es declarar la inconstitucionalidad de ese artículo del Código Electoral, ¿sí? Porque, bueno, había una tensión y una contradicción entre normas superiores y normas inferiores. ¿Se entiende? Digo, es como un ejemplo bastante concreto, sencillo. Igual, ¿no? Hay un artículo... Yo pensé que iba a ser más sencillito. Pero no, es sencillo, digo, es como hay una contradicción. Es así, como no se les ocurrió nada ir para atrás, iba a repasar la supremacía, porque lo vieron conmigo, después lo vieron el viernes, digo, bien, Ari, a ver, ¿qué es la jerarquía de las normas? Si más o menos me pueden decir, a ver si avanzamos sobre paso firme, ¿no?
¿Qué sería la jerarquía de las normas? ¿Quién se anima? Cómo una norma tiene más poder, digamos, que otras. Vimos una pirámide en la que arriba de todo estaba la Constitución, después venían los tratados internacionales y después venían otras cosas que no me acuerdo, pero como eso... Pero como, así como Gonzalo lo está diciendo muy bien, ¿alguna tomó nota? ¿Tienen apuntes sobre lo que vieron en jerarquía de las normas y lo pueden repasar entre ustedes de sus apuntes para decirlo? Complementando lo que está diciendo Gonzalo, que está bien. Yo insisto con que a ver si son capaces de participar, porque es la clase para ustedes. También pueden ayudarse en el PowerPoint que trabajamos la clase pasada. Como no veo cámaras, no sé en qué andan. Jessica, Noé, Abril ya me dijo, Marianela, María Belén. Estoy nombrando a las que no tienen cámara. Nada. Qué bárbaro. Perdón que yo no participe, el tema es que tuve unas semanas muy complicadas y recién estoy pudiéndome poner al día y recién estoy empezando a leer. Así no pasa nada. Quería empezar de nuevo a ver las clases, pero a ver quién le explica a Abigail, que está recién llegando y aterrizó Abigail y dice, hola, me estoy incorporando. Sí, no entiendo de qué están hablando ahora. Estamos preguntando, quién sabe, para complementar lo que dijo Gonzalo, qué es la jerarquía de las normas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la jerarquía de las normas? ¿De qué estamos hablando? ¿Del ordenamiento de cuál es más importante que la otra? Claro, estamos diciendo que hay diferentes tipos de normas, por ejemplo, Gonzalo mencionó la Constitución, ¿no es cierto? Y hay otro tipo de normas que no son la Constitución, y hay algunas más importantes que otras, como dijo Ayelen, ¿correcto? ¿Qué otro tipo de normas, además de la Constitución, hay que son importantes, más o menos importantes? ¿Quién me puede decir otro tipo de norma que no sea la Constitución? Las leyes y los tratados. Muy bien, Jessica agrega las leyes y los tratados. Entonces tenemos un esquema jerárquico de normas, en donde hay una Constitución que es, entre otras, lo más importante. Jessica, que dijo Gonzalo, Ayelen dijo que hay una jerarquía. Jessica nos agrega que hay tratados y que hay leyes, correcto. Me imagino que Ari les habrá dado un cuadrito en donde está establecido cuál está por encima de cuál, ¿correcto? Y ahí entonces seguramente lo deben tener por ahí dando vueltas, y el que es tan amable, la que es tan amable, se lo pasa a Abigail, que recién llegó, salvo que Ari lo haya compartido a todos y Abigail lo tenés entonces disponible. ¿Dónde está Ari, este cuadrito? En el PowerPoint que está en el campus. Ah, ok, si querés después también lo pongo en el WordPress, que tal vez, no sé si es más sencillo o no tengo idea. Lo pasé por el chat, pero no sé si se puede subir en el WordPress, ¿eh? ¿Por qué? Después te digo, bueno, no. Es tu WordPress, Okay. no sé. Después lo ponemos. Es muy sencillo. Ustedes, miren, vamos a hacer así. Voy a compartir. Esperen, voy a compartir mi pantalla. ¿Les parece? Juan me decía, no, saben todo, pasemos a la unidad 3. No, imposible. No, yo no dije nada de eso, ¿eh? No, Juan, vos no, otro Juan. Perdóname. Ok. No, otro Juan. Para compartir una ventana, una pestaña. A ver, una pestaña, no. ¿Cómo para compartir? Ah, toda mi pantalla. Compartir. Sí. Espérenme, ¿Se ven doble ahora? ¿Ven mi cuadro blanco? Sí. Bueno, seguramente que, ¿cómo se llama? Ari les habrá puesto, bueno, algo con forma de pirámide, yo le hice más medio meseta,
un esquema algo así en donde habrá puesto la Constitución Nacional, ¿correcto? Más, ¿qué voy a agregar acá? ¿Quién sabe? ¿Quién dice que estoy poniendo ahí? No estamos viendo ese, te estamos viendo a vos. Los No puedo creer, tratados no están viendo internacionales. nada. Puta madre. Tratados internacionales. No, para, ¿no se ve mi cuadrito? Sí, yo se sí ve, veo. se ve, sí. Sí, Ah, por el ¿se ve? problema de mi celu, perdón. Mira, Carla, me hiciste poner mal. Perdón, Bueno, perdón. entonces, la Constitución Nacional más los tratados internacionales, no todos, algunos, ¿cuáles? Los que están en el artículo. A ver si lo quieren decir antes que yo pueden, ¿eh? Por eso lo digo lento, a ver si alguien se anima. Los que están en el artículo 75. Inciso 22, ¿puede ser? Inciso 22, ¿qué párrafo? No me acuerdo. Yo lo anoteo. Segundo párrafo. ¿Segundo? Puede ser. Sí. Bueno, entonces, esto, Abigail, te cuento, voy a tomarte a Abigail para vos porque sé que recién llegás y no entendés un pirulo, pero en realidad es para todos y todas, Abigail, no te asustes. En la Constitución, en el artículo 75, en el inciso 22, en el segundo párrafo, se enumeran 10 tratados. Y en la Constitución dice, estos tratados tienen la misma jerarquía que la Constitución, por eso los ponemos acá arriba. Y por eso, en vez de hacerlo con forma de punta, lo hice con forma de meseta. ¿Está claro? No. Y después, Ahí. ¿qué otro tipo de normativas siguen después de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que están establecidos en el 75, inciso 22, segundo párrafo? ¿Qué viene después en el orden jerárquico? Las normas. Todo lo que está acá son normas. La Constitución es una norma, los tratados son normas, las leyes son normas, los decretos son normas. Decimos normas a propósito para no darle ninguna definición. Después de la Constitución y los tratados, ¿qué tipo de norma vendría? ¿Entiende la pregunta? No sé si me acuerdo bien un poco de la secundaria, puede ser que siguen las leyes nacionales. Bueno, ¿quién está hablando ahí que no estoy mirando yo? Abigail. Ah, mira, Abigail trata de acordarse de la secundaria, pero a ver, alguno que no se tiene que acordar de la secundaria, sino del viernes o del martes pasado. Tal vez lo puede decir mejor, aunque tal vez Abigail en la secundaria te enseñaron bien. ¿Qué viene después de la Constitución y los tratados internacionales? Ese ahí están respondiendo por el chat. María Belén Torrico dice los tratados. Muy bien, María Belén. Los tratados internacionales. Son 2 T y 2 I, pero puse uno y uno, pero no puedo escribir. Igual lo tienen todo esto en el cuadro que mandó Ari, ¿está bien? Entonces, en el orden, esto está primero, esto está segundo. ¿Digo bien? ¿Y qué viene después? El bloque federal puede ser. Las leyes. Pará. ¿Quién me está hablando? Que no miro yo. Estoy viendo mi cuadro. Ayelén y Jessica, me parece. Aye, escuchá. El bloque federal, ahora vamos a mencionar qué es. Pero las leyes y bloque federal no es lo mismo. Entonces, si querés, jugate y después yo te digo si todavía no está mal. ¿Qué viene después de la Constitución más los tratados internacionales que están mencionados en el 75, inciso 22, segundo párrafo? Y después vienen los tratados internacionales. ¿Y después qué viene? ¿Se animan o no? Vamos, Aye, que estuviste bien antes. Bueno, no me dicen. Bueno, a ver. Después vienen las leyes. Ari, no sé qué pasó en tu clase. Después, ¿me están escuchando? Puede fallar. ¿Eh? Hola. ¿Están todos ahí o no? Sí. Sí. Ok. Después vienen las leyes, número 3. Y después viene toda la normativa del Poder Ejecutivo. Lo van a ver con Carla, supongo. Decretos,
resoluciones, directivas, no sé, todo, disposiciones, todo lo que emana del Poder Ejecutivo, que es todo. Perdón que se ve como el culo, no importa. Todo esto, vamos a cambiar de color. Todo esto es el bloque federal. Para los que decían bloque federal. Ahí está. Esto es el bloque federal. ¿Qué es el bloque federal? ¿Quién se anima? ¿De qué hablamos cuando hablamos de bloque federal? Todo lo que es nacional. Todo lo que emana, gracias Juan, ¿no? No estoy mirando. Sí. Grande, Juan. Todo lo que es, estoy dibujando mientras, todo lo que emana de las autoridades de la Constitución Nacional es el bloque federal, ¿correcto? ¿Y el otro pone la Constitución, los tratados, las leyes y todas las disposiciones del Poder Ejecutivo, incluso, no sé, ahí no me quiero meter, pero los fallos judiciales. Bueno, y todo lo que está acá abajo es el orden, ¿qué voy a decir? A ver quién se anticipa. El orden empieza con P. ¿Provincial? Muy bien, Gonzalo. Ya les reconozco la voz, pues no lo estoy viendo. Provincial. Entonces, ¿quién se anima, a ver ahora, a decirme en qué artículo de la Constitución está todo esto establecido? ¿Alguien sabe o no? Yo lo mencioné y estoy seguro que con Ari y con Joaquín lo habrán visto. ¿En qué artículo de la Constitución está establecido, por ejemplo, que hay un bloque federal que está por encima del orden provincial? ¿Quién se anima? Pone primera. A ver si les veo la cara. Quería verles la cara. Artículo 75. El artículo 75 dice muchas cosas, pero justo esta no, tenerla ahí stand-by. Ahí como, tenerlo con un asterisco que después lo mencionamos. ¿En qué artículo de la Constitución dice que todo esto, voy a mamarrachear, está por encima de esto? ¿Qué es mate? ¿Puede ser 27-28? Está cerca. Vamos a decir palo. 30, 31, 32. El 31. El 27 lo pongo acá, ya que estábamos, Gonzalo. El 28 lo pongo acá. Y el 31 lo pongo acá. El 32 no. Entonces, el 31 dice, esta Constitución, las leyes que sus consecuencias se dicten y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema y todas las provincias deben atenerse a ello. Entonces, todo esto que es el bloque federal, artículo 31, está por encima del orden provincial. ¿Se entiende esto, sí o no? Sí. Sí, se entiende. Bueno, el 27 lo ponemos acá porque como bien dijo Gonzalo, por algo lo mencionó, el 27 es el que dice que los tratados, no lo vamos a hablar de vuelta, ya lo leímos en la clase pasada, además creo que Gonzalo me lo leyó, es el que dice que los tratados están por debajo de la Constitución. Y el 28 es el que dice que las leyes están por debajo de la Constitución. Y ahí Ayelén mencionó el 75, ¿para qué? Para esto. Para decir que los tratados están por encima de las leyes. Eso está establecido en el 75, inciso 22. En un lugarcito de ahí dice las leyes están por encima de los tratados. Perdón, los tratados están por encima de las leyes. ¿Está bien? Con esto más o menos estamos. ¿Hasta acá entendieron? Bien. Carla antes intentó dar un ejemplo de qué es el control, que es lo que yo les pregunté al principio de la clase. ¿Qué es el control? Y Gonzalo dijo, el control, como dijiste Gonzalo, repetilo. Que lo dijiste bien, léelo, lo habías leído. Que era el mecanismo por el cual garantizábamos
la supremacía constitucional, que era la jerarquización de las normas. Exacto, entonces el control, ustedes sepan entender que estoy dibujando con el mouse, ¿correcto? Y tal vez no soy el mejor, pero no está mal, ¿eh? Yo les diría que está dignísimo. El control, miren, como lo mencionó Gonzalo, sería el mecanismo para hacer que todo esto se cumpla. Es decir, si hay un decreto acá abajo que contraría una ley, ¿correcto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que se restablezca el orden de esto que está mal? Hay que hacer ¿qué cosa? Lo estoy subrayando. ¿Quién lo dice? El control. Hay que hacer el control. Si en Córdoba, está acá abajo Córdoba, ¿no? Dicen, la legislatura de Córdoba, peor, se reforma la Constitución en Córdoba, ¿correcto? Constitución. ¿Y qué dicen en la Constitución en Córdoba? Dicen, la interrupción voluntaria del embarazo será penada con pena de muerte. Miren lo que voy a hacer ahora. Un hongo. ¿Qué tal? Me salió espectacular, ¿o no? Me río yo solo de la boludez que hice. Bueno. Entonces, Córdoba reforma la Constitución, ahora, estamos hablando de, ¿hoy qué es? ¿20? Ayer, 19 de enero, el Poder Constituyente cordobés reforma la Constitución y dice, la interrupción voluntaria del embarazo en nuestra provincia será penado con la horca. ¿Vieron el juego así? Que viste que pones una palabra y te cuelgan, vas adivinando, tuk, 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 tuk. ¿Así? Bueno, yo soy una mujer cordobesa, me llamo Daisy. Y lamentablemente, tuve un desliz, me embaracé. Sencillo, no vamos a poner nada dramático. Voy al hospital, pero en Córdoba me quieren colgar de la horca y cremarme fuego, ¿sí? Y apedrearme. ¿Qué hago? Porque la Constitución, no, pero hay una ley. ¿Qué ley? ¿Qué número es la ley de la interrupción legal del embarazo o voluntaria del embarazo? ¿Alguien sabe? 27, no sé, 710 me la jugué. No. Bueno, tarea para alguna vez que el que googlea ley voluntaria del embarazo, ¿qué número? 27610. Ah, dije 710, mirá qué cerca estuve. Bueno, la ley 27610 dice que yo puedo y presentarme en un hospital y que me practiquen una interrupción del embarazo no deseado, porque estoy en la semana 2 y es hasta la semana 14. Pero lo que está pasando es que me están queriendo colgar y quemar viva, ¿sí? Por contrariar la Constitución de Córdoba. La Constitución de Córdoba, ¿viste este ejemplo? Carla es más llano. Es más sádico. Sí. La Constitución de Córdoba, que está acá abajo, ¿está por encima o por debajo del orden federal? Por debajo. Está por debajo del orden federal. Bien. ¿Qué hago? Me llamo Daisy. ¿Qué hago? ¿Qué hace Daisy? La están por quemar. ¿Iría a la Corte Suprema? Bueno. A un juzgado primero, ¿no? ¿Qué decís vos, Gonzalo? Primero a un juzgado. Tipo Primero, antes de... Lo primero que hace es ir un abogado o una abogada. Yo iría a ver alguna agrupación que con fuerza, porque si esto no va con algunos medios de comunicación, no le van a dar ni 5 de pelota, ¿correcto? Que alguien tome la causa, no, hay que darle un poquito, hay que darle empuje, esto no es así nomás. Pero bueno, lo primero que va a hacer Daisy es, a través de su mamá, su papá, su novio, su pareja, su familia, su contención, pedir ayuda, ¿correcto? Eso es lo primero que va a hacer. No tiene la más remota idea Daisy de lo que tiene que hacer. Solamente
vio las noticias, vio los pañuelos verdes, más o menos, pero mucho no tiene claro y en Córdoba la están queriendo quemar viva porque la Constitución dice otra cosa. Entonces, claro, el caso seguramente lo va a tomar algún abogado o abogada que conoce el control, que no sé si cursó con nosotros, pero con alguien cursó la materia y sabe que hay un mecanismo que se llama control de constitucionalidad, que lo que va a hacer es poner esto en orden, esto que están violando algunos, ¿sí? Por ejemplo, acá en Córdoba lo que están haciendo es violar una ley, la ley 27.610, ¿correcto? Y antes, ¿cómo? Pero no están en contra de dos leyes en realidad, o sea, no solamente la del aborto, sino que en Argentina está prohibida la pena de muerte. Bueno, tan perfecto, sí, tenés razón. ¿En dónde está prohibida la pena de muerte? ¿En qué artículo? ¿Está prohibida? Tengo entendido que sí, no sé en qué artículo, pero sé que está prohibida la pena de muerte. Carla, vos sabés, si esto me escucha Cristina. La cadena perpetua son 35. Si me escucha Cristina me mata. ¿Qué dijo? ¿Si está prohibida la pena de muerte? Sí, pero ¿en qué artículo de la Constitución? ¿Está prohibida la pena de muerte? Está prohibida la pena de muerte. ¿En cuál? ¿En el 18, en el 19, 18? No, en el 18, en el 18. El 18, ahí está, por lo menos. No, bueno, no, es justo el 18. No, el artículo 16, perdón. 17 de la propiedad, el 18. 16. El 18 es el de está la prohibida garantía. para siempre la pena de muerte, obvio. El 16. Bien. Abigail, entonces está violando dos normas. La nueva Constitución de Córdoba está violando la ley 27.610 y está violando el artículo 16 de la Constitución que dice que la pena de muerte está prohibida en todo el territorio de la nación. Muy bien, Abigail, correcto. Entonces, Daisy va a un abogado o abogada que la va a defender, ¿correcto? Y va a decir, momento, no la quemen en la hoguera a Daisy. No solo eso, sino que tienen que practicarle la interrupción voluntaria del embarazo. Pero además, lo que tiene que hacer la abogada que está patrocinando a Daisy es pedirle a alguien que haga el control. ¿A quién se lo va a pedir? Al presidente de la Nación, al gobernador de Córdoba, a la legislatura cordobesa, a TN, a mí. ¿A quién se lo va a pedir? A un juez. A un juez o una jueza, un juez, a la justicia, vamos a decir, y en este caso, para no hacer mucho lío, va a ir a la justicia provincial de Córdoba, pero no importa, va a ir un juez o jueza que puede ser federal o puede ser local, no nos vamos a meter en ese lío, va a ir a la justicia, por ahora, ¿está bien? Entonces, cuando Gonzalo decía, son los jueces los encargados de hacer el control, esto es lo que estamos diciendo, que alguien, escúchense, alguien en este caso es Daisy, tiene un derecho que está subjetivamente lesionado. ¿Por qué? Porque su derecho, el de Daisy, de interrumpir voluntariamente el embarazo, está siendo lesionado por una norma, en este caso la Constitución de Córdoba, que lo que está haciendo esta Constitución es contrariar la jerarquía de las normas. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, Daisy, que tiene un derecho subjetivo lesionado, a través de su abogada patrocinante, van a ir a la justicia de Córdoba y le van a decir, señora jueza, señor juez, o el que te toque en el sorteo, haga el control, y le pido por favor que en su fallo, en primera instancia, al primer juez que llegó Daisy, diga que la reforma de la Constitución de Córdoba, en el artículo 1, que dice que se penará con pena de muerte a todas las personas que interrumpan su embarazo, viola la jerarquía de las normas, viola el artículo 16 de la Constitución Nacional, viola... Perdón, la ley, 10, sí. Entre paréntesis, me equivoqué. Sí. Obviamente es el artículo 18, que es el debido proceso. Lo dije bien yo, era el 18. Perdón. Pero es por causas políticas igual el 18. Por causas políticas, los azotes, pero bueno. Por lo menos no estoy tan mal, porque yo tiré 18. Mira, me siento bien. Entonces, le estamos diciendo entonces que necesitamos que el juez de primera instancia, o la jueza de primera instancia,
diga todo esto, que la Constitución de Córdoba viola el artículo 31, porque el orden federal está por encima del orden provincial, ¿correcto? Que viola el artículo 18 de la Constitución, que dice que la pena de muerte no vale, aunque acá me están aclarando que es para causas políticas, sería discutible, vemos si esto es político o no es político, todo es político, no sé, pero no importa, viola en su caso el artículo, la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, ¿correcto? Y seguramente viola el decreto reglamentario de la ley 27.610 que hace una semana o menos, en un evento, Alberto Fernández promulgó o reglamentó, no sé, en un salón, en la Casa Rosada. ¿Me están siguiendo todo lo que estoy diciendo? Cuando yo escuchen lo que voy a decir ahora, cuando yo pregunté al principio de la clase, ¿tienen, conocen, se dan una idea de algún ejemplo que haya salido en las noticias que tenga que ver con el control? Bueno, la pregunta se estaba refiriendo a algo parecido a esto, que es ficticio e imaginario, pero que ejemplos de este tipo, sobre todo tipo de normativas, hay un montón de ejemplos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Si ustedes ponen después en el buscador, por motus propia, el control de constitucionalidad, ley tal, y en alguna ley ponen el nombre de la ley, seguramente va a ser alguna nota del diario en la página 1, 2 o 3 de Google, y les va a dar un ejemplo de control. Y van a ver que aparece un juez o una jueza diciendo algo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bueno, entonces... Uy, qué desgaste. Es tremendo. Entonces, si yo pregunto y que no me conteste Gonzalo, que ya me lo contestó, por eso no te digo Gonzalo, pero si no ya me lo vas a decir bien. ¿Qué es el control? ¿Qué es el control? ¿Quién lo puede decir con sus palabras? Como lo preguntamos en el grupo de WhatsApp, ¿vieron? Y ahí estaban todos medios, en el medio del aire. ¿Qué sería el control si lo tienen que decir ustedes? Lo mismo que acabo de decir y que estamos diciendo. ¿Alguien se anima? Son los mecanismos que se usan para controlar la supremacía. Sí, vuelvo a la pantalla. Son los mecanismos, muy bien, para hacer prevalecer la jerarquía de las normas o la supremacía de la Constitución y el ordenamiento que la Constitución establece. No los quiero marear, no las quiero marear. Yo cuando lo definí, no lo definí así. Insisto con esto, perdónenme que los confunda. Yo les dije otra cosa, si quieren tomar nota pueden, si no, no. Muchas veces el control se utiliza para legitimar decisiones políticas. Pero bueno, lamentablemente tenemos que enseñar todo de una forma para después revisarlo. Es un tema ese, me vuelve loco. Bueno, entonces, si yo pregunto, ¿quién hace el control en Argentina? ¿Quién lo hace? Que no le diga a Gonzalo que ya lo dijo. El Poder Judicial. Muy bien. Como dijo Jessica, lo hace el Poder Judicial. Por ejemplo, ¿lo hace Alberto Fernández el control? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? No. No, porque es el Poder Ejecutivo y no puede interferir con los otros dos poderes. De Abigail, al final Abigail parece que está de todas las clases, Abigail. Escuchá, sale Alberto Fernández en cadena nacional, ¿no? Y dice, qué sé yo, vamos a decir, sale Alberto Fernández mañana en cadena y dice, el trato que hicimos con el FMI en el año 2018 es inconstitucional y no voy a pagar una mierda. Así. Y termina la cadena. ¿Qué le contestamos desde la clase de Derecho Constitucional? ¿Está bien lo que hizo Alberto o está mal? No políticamente si está bien o está mal, jurídicamente si está bien o está mal. Su argumento es inconstitucional, por así decirlo. ¿Cómo? Su argumento sería inconstitucional del presidente. Estaría violando. No es que sería inconstitucional, sino que, ¿qué le contestaríamos? Alberto, vos tenés el derecho o la facultad o la atribución, ese sería el término correcto. ¿Vos tenés la atribución, Alberto, de decir que algo es o no es constitucional? Le diríamos que no, que Alberto no puede
Si quiere hacer una cadena nacional y quiere decir eso, bueno, lo va a hacer. Si quiere hacerlo para presionar, bueno, que lo haga. Si es una estrategia política para lograr algún objetivo, está muy bien. Pero, ¿tiene la atribución de hacer el control? No. Si mañana en tapa de perfil, sábado, perfil ¿qué día sale? Domingo. El perfil del domingo. El impuesto a las grandes fortunas es inconstitucional. Nota editorial del diario, de la contratapa del dueño del diario. ¿Cómo se llama el dueño? Me olvidé el nombre, pero bueno. Fontevecchia. Fontevecchia, ahí está, para no ponerlo en casa. De Fontevecchia. Lo bastante. Ahí está, mirá, ahí tenés. A mí me cae mal. Fontevecchia pone en tapa de perfil y en contratapa. ¿Saben que hay un impuesto a las grandes fortunas, no? ¿Se acuerdan o no? ¿Están al tanto? Sí, Ayelén dice que sí. Quiere que lo paguen. Yo también quiero que lo paguen. Bueno, hay un impuesto a las grandes fortunas. Entonces, Fontevecchia, Juan dice que no quiere que lo paguen. Está bien. Acá tenemos un público, aceptamos la pluralidad de ideas, que es lo más importante. Entonces, Fontevecchia pone en tapa de perfil, el impuesto a las grandes fortunas es inconstitucional. ¿Qué le tenemos que contestar desde el curso? ¿Puede el diario Perfil decir qué es y qué no es constitucional? Si quiere, puede, porque de hecho lo sacan tapa, así que lo hizo. Ahora, ¿tiene la atribución institucional de hacerlo? ¿Está establecido en alguna de las leyes que gobiernan nuestro país que un medio puede decir que algo es o no es constitucional? No. No puede. No tiene esa atribución. No la tiene. Entonces, no la tiene. Escucha. El Congreso, ahí está, otra. El Congreso se reúne en ambas cámaras en la Asamblea Legislativa para decir que es inconstitucional. No, a ver, no se me ocurre nada. Hay tantas cosas. ¿Qué pasó últimamente? Seguí con el mismo ejemplo ese. Bueno, el del FMI. No, seguí con el ejemplo de la... ¿De la interrupción voluntaria del embarazo? No, de la otra. Que es el impuesto a la grande fortuna. Bueno, ahí está. El Congreso emite un comunicado, más sencillo. Porque si lo pongo en una ley, aunque sería el mismo resultado, o tal vez lo una complica. mayoría que podría darse, la mayoría del Senado, a través de un decreto de declaración, dice que es inconstitucional, puede pasar. Sí, puede pasar de todo. Una solicitada en donde aparece Carrió, Bullrich, Negri, Macri, Vidal y Larreta y Santilli. Y Lorenzetti también, el juez de la Corte. Y también Irursum y Eduardo Van der Koy. Ahí está. Y todos dicen que el impuesto a las grandes fortunas es inconstitucional. ¿Qué les contestamos? ¿Quién puede decir, quién tiene la atribución en nuestro país de establecer qué es y qué no es constitucional? Lo metiste a Lorenzetti ahí, ¿eh? Sí, lo metí, pero en una solicitada. Ok, tenés razón. No, lo hice a propósito, sí. Pero está bien, porque Juan se aviva, porque dice, acá lo hiciste con trampa, se quiere, y tiene razón. ¿Por qué? Porque hay un juez metido en la solicitada. Entonces escuchen, solo la justicia, que es cada uno de los jueces y juezas, a través de sus fallos, en el marco de una causa, pueden decir que algo es o no es constitucional y que viola o no viola la jerarquía de las normas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y a veces cuando lo que la justicia, a través de alguno de sus agentes, juez o jueza, cámara, corte, si es muy importante, a veces entonces eso sale en la tapa del diario. No tengan dudas que si el impuesto a las grandes fortunas, cuando la FIP le quiera ir a cobrar a Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, no creo que pueda porque tiene domicilio o jurisdicción en, no sé, en Kuala Lumpur, no sé qué país, bueno, en Uruguay, no sé. Mentira, a Alfredo Coto, tal vez Alfredo Coto tenga que pagar el impuesto a la grande fortuna. Entonces, cuando le quieran cobrar a Alfredo Coto va a decir, no, ese impuesto es inconstitucional. Y la justicia se va a expedir sobre el tema. Cuando la justicia se expida en sus diferentes instancias, seguro que salga en todos lados. ¿Entienden lo que estoy diciendo?
no todas las causas de control de constitucionalidad salen en los medios, porque no todas son trascendentes, importantes o se les da entidad. Pero las que sean y más o menos importantes, no importa, es el Poder Judicial el único que puede hacer prevalecer o restablecer el orden jerárquico de las normas. Bien, dicho esto, lo seguro que lo vieron, ¿qué características tiene nuestro sistema de control de constitucionalidad? Además de que sabemos que lo hacen los jueces y las juezas. ¿Qué otras características tienen? ¿Se animan? ¿Lo tienen apuntado? ¿Entienden de lo que estamos hablando? Puede ser que sea difuso, descentralizado y interpartes, ¿puede ser? Todo eso está muy bien, Gonzalo. A ver cómo lo desgranamos todo eso, cómo lo desglosamos, lo explicamos, lo desarrollamos, lo entendemos, lo aprendemos con H, lo hacimos de asir, tomar. Esa de asir siempre está en los crucigramas, ¿vieron? En la parte de atrás de la... Pero de asir es una que es un clásico. Tomar, asir, ¿no? ¿Quién hace los crucigramas? ¿No hacen crucigramas? ¿O yo solo hago? Bueno, no importa. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Perdón. ¿Qué está diciendo Gonzalo? Cuando dice es difuso. ¿Qué significa que es difuso? El control es difuso. ¿Qué significa? ¿Quién se anima que no sea Gonzalo a explicarlo? Pero Ari lo vieron, ¿no? ¿O no? Sí, se vio eso. Sí, lo vimos, pero no lo recuerdo. Lo vimos, pero de forma muy acelerada, porque por lo menos yo dije que no era importante estudiarlo de memoria, porque lo teníamos en el PowerPoint, sino simplemente fuimos a dar algunos ejemplos, pero muy rápido. Está bien. Muy rápido. No, es importante la aclaración, entonces seamos más metódicos. Gonzalo dijo bien. El control... muchas voces? Porque lo aportan muchas voces. Muy bien, no muchos, todos, Ayelén, todos y todas. Es decir, cuando Ayelén complementa a Gonzalo en el tema de que está descentralizado y entonces dice todos y todas los jueces. ¿Esto qué significa? El control en nuestro país, lo vamos a decir, lo mismo que vieron con Ari, rápido y que tienen el PowerPoint, que está diciendo por favor que lo tengan a mano en el chat, pero lo estoy diciendo acá como anuncio. Si quieren búsquenselo, ténganselo en la computadora, léanlo. El control, Carla ya se aburre con estas clases porque claro, lo habrá escuchado ¿cuántas veces? 1 millón, 2 millones, sí. Lo hacen todas y todos los jueces. Y por eso decimos que está descentralizado en un montón de funcionarios o agentes estatales. ¿Está? Es decir, no hay una única persona que es la única que puede decir esto es inconstitucional, sino que todos los jueces y todas las juezas del país, federales o provinciales, no importa ahora el caso, tienen la atribución de decir que algo es o no es constitucional, que algo viola o no viola la jerarquía de las normas. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Es decir, y hay que hacer acá, es decir, la salvedad con otros mecanismos en otros países, o mismo en otras provincias, pero no quiero meterme con otras provincias porque voy a complicar todo. Vamos a decir otros países por ahora, en los que el control está en cabeza de un solo órgano y no un montón de personas desperdigadas por ahí. Es decir, vamos a decir que en Brasil, por ejemplo, no es el mejor ejemplo porque justo tiene mixto, pero en Francia, por ejemplo, también tiene mixto. Ahora todos los países tienen mixto, pero no importa. Vamos a decir un país inventado. En Guinea Ecuatorial, que no tengo idea y ustedes tampoco, nadie sabe. En Guinea Ecuatorial, pero como no van a ir a chequear esta información, la voy a decir así con soltura, aunque esté mal lo que estoy diciendo. Hay un único órgano que puede decir qué es y qué no es constitucional. Y ese único órgano es el órgano de control de constitucionalidad.
Es mentira todo esto que estoy diciendo, para que entiendan. ¿Está claro? ¿Puede un juez o una jueza, puede un presidente cualquiera, puede un diputado que anda en chancletas en el supermercado decir que algo es o no constitucional? No, hay un único órgano que se llama órgano de control de constitucionalidad y es el único que tiene esa atribución. En ese caso, hablamos de un control de constitucionalidad concentrado en un solo órgano. ¿Está claro esto? ¿Se entiende? En Argentina, ¿tenemos un único órgano que es el único que puede decir qué es y qué no es constitucional? ¿Qué piensan? Gonzalo ya lo dijo, más o menos con la cara, por eso sirve la cámara. Pero ¿cómo? No. No sé quién lo dijo, pero muy bien, no, está claro, no. No tenemos. Si lo tuviésemos, lo conocerían. Saldría todos los días en los diarios, conocerían a sus miembros, ¿entienden? Estaría todo el tiempo en la tapa de los diarios. Lo que pasa es que como no tenemos la más remota idea de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en Brasil tienen un tribunal federal constitucional. Si ustedes ponen en google.br, www.google.b que es Brasil, y después ponen Tribunal Constitucional Federal, le salen 8 millones de notas. Les sale, por ejemplo, apedrearon al presidente del Tribunal Constitucional. Les aparece, Bolsonaro quiere echar al presidente del Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional dijo esto, dijo aquello, tiene novia, hizo un asado. Todos los días está en tapa. En nuestro caso, como no tenemos, no hay tapa y nos perdemos un poquito de esto. ¿Siguen la idea de lo que estoy explicando? Algún día vamos a tener uno y se van a acordar de esta clase. La mayoría de los países del mundo tienen un único tribunal que está encargado de hacer el control. A veces el único y a veces en complemento con los otros jueces y juezas. En Argentina, no. En Argentina son todos los jueces y todas las juezas. ¿Está bien esto que acabo de decir? No lo puede hacer el Poder Legislativo, no lo puede hacer el Poder Ejecutivo, no lo puede hacer el jefe de gabinete, no lo puede hacer el diario, no lo puede hacer la Cámara Argentina, qué sé yo, la CAME, ni la Asociación de la Empresaria de Argentina, ni un sindicato, ni la Iglesia, ni los militares. Solo lo hace el Poder Judicial. ¿Está claro esto? Y cuando decimos Poder Judicial, escuchen, no es Corte Suprema únicamente, es todo el Poder Judicial. ¿Qué significa? Todos los jueces y juezas del Poder Judicial, porque el Consejo de la Magistratura no. Todos los jueces y todas las juezas del Poder Judicial son los únicos que pueden hacer el control. Ahora, Daisy, ¿se acuerdan de Daisy? ¿Quién es Daisy? A ver si se acuerdan, ¿quién es Daisy? La chica que quería abortar. Exacto, Daisy es la chica que quería abortar, pero que le armaron una especie de fogata, ¿sí? En Córdoba, y la están tratando de apedrear y ella está como en la época medieval, ¿no? Entonces yo llego a Córdoba desde Capital, tranqui, pienso que estoy viajando por la modernidad y me encuentro con la era medieval en Córdoba. Perdón si hay algún cordobés o cordobés acá. Digo, ¿qué pasó acá? No, es que en Córdoba todavía estamos en la época antes de la Revolución, seguimos en la era medieval y a Daisy la vamos a quemar en la hoguera por hereje, por querer matar al niño que lleva en su vientre. Y eso es lo que dice nuestra Constitución y nuestro Dios. Perdón, me metí con todo ahí. El caso llega a un juez de Córdoba. ¿Qué dice este juez de Córdoba? Puede decir lo que quiera, ¿qué piensan que va a decir? El juez es amigo de Schiaretti y además es un ferviente, vamos a decir, ¿cómo se llama? Defensor de lo que se llamó las dos vidas. Y tiene un pañuelo celeste atado acá, así, tipo Rambo. ¿Qué va a decir ese juez? ¿Qué piensan? Es difícil la respuesta. Lo que le llega al juez,
para que, por si no se enteraron, es una persona que está queriendo interrumpir voluntariamente el embarazo del niño que lleva en su vientre, amparándose en la ley 27.610 de orden federal, ¿sí? Y el Poder Ejecutivo la está queriendo quemar en la hoguera, porque viola la Constitución de Córdoba, que pena con pena de muerte en la hoguera a las personas que quieren abortar. ¿Y qué dice el juez de Córdoba cuando le llevan esa colisión de normas? Una que está en la Constitución de Córdoba y otra más arriba, que es el orden federal, que es la Constitución Nacional, artículo 31, artículo 18, ley 27.610, decreto reglamentario que no sé el número. ¿Qué va a decir el juez? Yo creo que diría igualmente que es inconstitucional, que no se puede. Bueno, en realidad no tiene... Está bien lo que vos Claro, decís. como que podría decir, darle la razón al Poder Judicial. Él es el Poder Judicial. A los que quieren matar a la chica. Claro. Él puede decir lo que quiera. Va Sí. a tener que fundamentar su fallo, ¿no es cierto? Va a tener que decir, no, yo estoy a favor de la vida que está dentro de ese vientre. Y de alguna manera va a hacer prevalecer la decisión de sostener que el aborto no se practique. Tal vez diga, bueno, no la quemen a la mujer, pero no maten al niño. Y salvemos las dos vidas. Seguramente que esa es la solución salomónica que va a encontrar el juez. El efecto de esa sentencia, ahora seguimos con el derrotero, el efecto de esa sentencia, lo que diga ese juez en Córdoba, tiene efectos para todas las mujeres en todo el país que llevan un niño, que van una semana y que quieren abortar, o solo tiene efectos para Daisy. ¿Entendió la pregunta? Solamente para Daisy. Solamente para Daisy. Lo que ese juez diga tiene efectos para Daisy. En el fallo el juez va a decir, llegó Daisy, quiere abortar, se me presentan a mí, y el ministerio, el fiscal de Córdoba impulsa una acción para quemarla en la hoguera porque viola la Constitución de Córdoba. Y yo, como juez, que tengo jurisdicción en la ciudad de Córdoba, digo, bueno, que no se practique la muerte, el fogonazo, vamos a decir, no la apedreen, pero que tampoco se le interrumpa voluntariamente el embarazo porque ese niño tiene que sobrevivir. Y digo, dice el juez, en el mismo fallo, pone el juez, la ley 27.610 es inconstitucional, porque viola el tratado tal, porque viola la normativa tal, porque viola la convención del niño que dice no sé qué cosa, que en el año 69, y va a encontrar un montón de legislación que el juez le va a permitir decir que la ley de interrupción voluntaria del embarazo es inconstitucional, aunque no la quemen en la hoguera. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora, lo que ese juez diga solo va a tener efecto para Daisy. Para Daisy, la ley de interrupción voluntaria de embarazo va a ser inconstitucional. ¿Siguen? Es injusto para Daisy, pero no es injusto para todos y todas. ¿Qué va a hacer la abogada de Daisy, que se llama Elizabeth Gómez Alcorta? No sé si la conocen, pero seguro que es ella. ¿Quién es Elizabeth Gómez Alcorta? ¿Saben quién es? Dice que no saben un pirulo. Es la ministra de Género, Diversidad y no sé qué 8 cuartos que puso Alberto Fernández y que defendía a Milagros Salas. Y anda ahí pululando por las causas que tienen que ver con la justicia de muchas materias. Ok. Seguramente que ella o algún asesor de ella la va a defender a Daisy. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer Daisy? Va a apelar. ¿Qué significa apelar? Ir a una instancia superior. Muy bien, Juan. Ir a una instancia superior. ¿Será la Cámara? No tengo idea, Carla, acá, ayúdame, ¿qué Cámara sería? La Cámara Penal de Córdoba, hay una Cámara, no sé qué Cámara es. No tengo idea, pero una Cámara es. Bueno, no importa. O una instancia superior. Si sabe Carla me dice, si no, no importa. Va a una instancia superior y la instancia superior va a revisar el caso y va a fallar. Puede fallar
a favor del fallo de primera instancia del juez y sostenerlo, o puede contrariar el fallo de primera instancia y decir, el juez de primera instancia dijo un mamarracho. La ley es inconstitucional, que le practiquen la interrupción voluntaria del embarazo. En todos los casos, el efecto de la sentencia de la Cámara sigue siendo únicamente para Daisy. ¿Está? Únicamente. El caso, eventualmente, ¿va a llegar a la Corte Suprema de la Nación? Seguramente que sí. Seguramente que sí. ¿Por qué? Primero, porque a todos y todas nos asiste el derecho de ir a la Corte. Sí, siempre. Después es la Corte la que lamentablemente por nuestros sistemas va a decidir si acepta o no acepta, primero en realidad la Cámara, no importa el mecanismo, pero después la Corte finalmente decidirá si toma o no toma el caso, si tiene algo para decir respecto al caso o no. Vamos a decir que el caso de Daisy llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hubo manifestaciones, estamos en la semana 13, el tema es un hervidero, y se hace entonces un vallado, y tenemos las dos vidas de un lado, los pañuelos verdes del otro lado, y reeditamos el debate que ya tuvimos en el Congreso, primero en la Cámara de Diputados, y después en la Cámara de Senadores. Y parece que otra vez el caso vuelve a estar en disputa, y hay un vallado, una vigilia, chicas de verde, chicas de celeste, chicos de verde, chicos de celeste, y la Corte tiene que decidir en el fallo Daisy sobre la constitucionalidad de la ley 27.610. ¿Es factible que todo esto que estoy contando pase o no? Sí. Sí, todo esto puede pasar. Estamos haciendo futurología sobre los antecedentes y la previsión de lo que ya estamos acostumbrados que en Argentina pase. Pero ahora les voy a preguntar algo. El fallo que dicte la Corte sobre el caso Daisy, que se va a llamar así, ¿no? Estamos en la semana 13, estamos inminentes, porque si pasamos a la 14, ya no lo pueden practicar. ¿Tiene efectos para Daisy o para todas las chicas que quieren abortar? ¿Qué piensan? Para todas. ¿Quién más quiere opinar? Yo diría que solamente para Daisy, que es quien hizo el reclamo. Bueno, tenemos dos posiciones. ¿Quién quiere desempatar? ¿Entienden la pregunta, no? Pues me participan Ayelén, me participa Gonzalo, me participa Juan. Bueno, para Abigail también participó bastante. Y también, ¿quién chateó? Ah, María Belén, que nos hizo un aporte. ¿Quién más quiere decir? Gonzalo dice que lo que va a decir la Corte tiene efectos para todas las chicas que quieren abortar. No, Gonzalo dice, que va a ser solamente para Daisy. Y Ayelén dice que va a ser para todas. ¿Qué piensan las y los demás? ¿Nada? ¿Alguien se la juega? No es difícil, igual no hay puntos por esto. Y además es confuso. Para mí este fallo es para Daisy, pero genera jurisprudencia para los próximos casos. Mira Juan cómo me metió ahí, ¿ves? Ahí Juan hace pesar el oficio, el aplomo, no de la edad. Bien, Juan. No, lo vimos en la primera clase, el espacio. Está bien. Entonces, técnicamente, el fallo tendría efecto solo para Daisy. La Corte, escuchen lo que vamos a decir ahora, no es un tribunal constitucional, no lo es. En el futuro, la Corte se podría transformar mediante alguna reforma legislativa, constitucional, en un tribunal, podría ser, pero hoy por hoy no lo es. Entonces, los efectos de la sentencia van a ser únicamente para Daisy. Ahora bien, síganme por favor con el razonamiento, pues es importante. A veces los argumentos que establece el fallo, la propia Corte, exceden un poco el marco de la causa. Incluso en contra de la Corte, lo que la Corte muchas veces dijo, que es que los fallos, la Corte también siempre lo repite, sobre el control solamente tienen efectos para las partes. Pero a veces la Corte se toma alguna atribución de más y dice en el fallo, ¿no? La ley 27.610, en este caso para Daisy,
es constitucional y la Corte aclara en un apartado, en la página 38 al final. Y a propósito vamos a decir, todos los jueces y juezas que vengan con casos de este tipo, ahórrense el trabajo, dice la Corte, ni vengan, no hace falta que vengan acá a reeditar este tema. El tema ya pasó por el Congreso, ya el Congreso se expidió, no hace falta que vengan acá de vuelta todos los pañuelos, ni que hagamos un vallado, ni que reeditemos por enésima vez este debate. No judicialicen más el tema. Si les vuelve a pasar, jueces y juezas de todo el país, esto, por favor, ya saben cómo vamos a decidir. Entonces, como dice Juan, genera una jurisprudencia y la Corte puede ser categórica en sus argumentos. Esto no significa que, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, o en la provincia de Jujuy, o en la provincia de Formosa, o en las del norte, que en general están en contra de interrupción, en su mayoría, no todos, no todas, sigan judicializando el tema. Sigan judicializándolo. Pero, claro, ahí, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer las abogadas y los abogados de las DEISIs que van a aparecer en el NOA y en el NEA? Van a decir, ya lo dijo la Corte en el fallo DEISI, no me vuelvan a mí otra vez a decir, no me hagan otra vez a mí ir otra vez a la Corte, pero ya la Corte se expidió, no hinchemos más las pelotas con esto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, el control acá lo hace la justicia. Eso, el efecto es para las partes. Los efectos, aunque sean para las partes, pueden tener, según la relevancia, la trascendencia del caso, un efecto aún mayor, ¿sí? Eso no implica que no se sigan judicializando los temas. Y escuchen lo que vamos a decir ahora, que es muy importante, que ustedes tienen que tener claro. Los fallos, aunque pretendan restablecer la jerarquía de las normas, no implica que en la realidad y en la práctica cotidiana lo hagan. Solamente son una guía, porque después en la realidad y en la cotidianidad lo que ocurre es lo que ocurre con los cuerpos. Es decir, si se lo practican o no se lo practican, es lo que nos va a dar la pauta de si se establece, si se cumple o no se cumple la jerarquía de las normas. ¿Siguen lo que estoy diciendo? Voy a ir de vuelta, si me permiten. ¿Están bien con lo que estoy diciendo? ¿Sí? Quiero compartir de vuelta mi mega esquema. Mi mega esquema. ¿Vieron que hice un collage? Vuelvo a mi collage. ¿Están viendo mi pantalla? Lo tengo que tener por acá. Ah, acá está. ¿Se acuerdan de todo este mequetreque? ¿Lo están viendo? Sí, sí. Bien. Bien. Acá abajo, miren, acá abajo, en el último orejón del tarro, en el lugar en donde pensamos que no pasa nada, que es el orden provincial, específicamente los ejecutivos provinciales. Y cuando decimos, escuchen lo que voy a decir ahora, cuando decimos ejecutivos provinciales, no estamos hablando de el gobernador Infran. ¿Hay un gobernador Infran? Creo que sí, no me acuerdo. O bueno, no importa, algún gobernador o gobernadora. ¿Quién conoce el nombre de algún gobernador o gobernadora de alguna provincia? El compañero Infran, claro, bueno. El compañero Infran. El ejemplo peronista de la nación. Bueno, no, pero no sé, ¿saben que con todos estos cambios me olvidé todos los nombres de todos los gobernadores? Ahora que somos... Es eterno, desde el 83 está Infran, así que es eterno. Pero acá abajo, miren, ¿saben qué hay acá abajo? Miren, ¿qué hay acá abajo? Lo voy a poner en rojo, miren, esperen. ¿Ven acá el rojo? Acá. Yo sé que el dibujo es malo, pero ustedes lo van a entender. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto que está acá? ¿Lo ven? ¿Qué hay ahí abajo? Lo dibujé bastante bien. ¿Qué es esto? ¿La Cruz Roja? Bueno, no, pero ¿qué simboliza esto que está acá? Está cerca, es la Cruz Roja. Sí, es una Cruz Roja seguro. ¿Qué simboliza? ¿Un qué? Un hospital. Un hospital, muy bien, un hospital. ¿A dónde fue Daisy?
al hospital. Acá vino Daisy, llegó a un hospital en Córdoba y acá se encontró con un enfermero, ¿correcto? O con un médico de Córdoba, ¿sí? Que son funcionarios del Ejecutivo Provincial. ¿En dónde están? Enfermero. ¿En dónde están en el orden jerárquico? Son del orden provincial el eslabón más bajo de todos. El hospital a donde Daisy llegó en la semana 1 para que le practiquen la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué pasa si Daisy no accede? Porque esto es lo que más probable va a pasar. ¿Ya tienen el dibujo en mente? Sáquenle una foto, no sé. Me quiero ir, así los veo. Ténganlo presente, por favor, el dibujo que hice, ténganlo en la cabeza. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay un enfermero que es un funcionario, escuchen, de un ejecutivo provincial, que aplica un protocolo, escuchen, de un hospital, de una jurisdicción X, en un municipio X, en alguna provincia, en algún lugar del país. Y el protocolo dice que no se practiquen interrupciones voluntarias del embarazo. Esa resolución o ese acto administrativo de ese médico o de esa empleada que cuando admite a una tal Daisy X que llega, ¿sí? Y le dice, no, nena, acá esto no lo hacemos porque tenemos este protocolo que dice que nosotros no practicamos interrupciones voluntarias del embarazo porque nos falta el material quirúrgico, no sé, cualquier cosa le inventan, ¿correcto? Ese acto administrativo, escuchen, ¿es parte del orden jerárquico de las normas? Les respondo yo, sí, es parte del orden jerárquico. Ese rechazo a esa Daisy X es un acto administrativo de un orden provincial, el orden más bajo, el acto administrativo último, el policía que la detiene, el enfermero que no le practica, o el médico que no le practica la intervención. ¿Me siguen? Y si eso no se judicializa y nadie se entera, y es lo más probable, eso queda hecho, no voy a decir, la palabra no sería ley, pero así queda establecido el orden. Lo más abajo de todo es lo que generalmente se practica, ¿sí? Y es lo que nosotros, a través del control, tratamos de evitar que, de que no se contraríe, perdón porque uso mal las palabras. Quiero decir, lo voy a repetir para que se entienda. En la práctica, todo el tiempo se está contrariando el orden jerárquico de las normas, por pequeños abusos, por pequeños sometimientos y por pequeñas opresiones sobre los cuerpos que tienen que sufrir, ¿sí?, los abusos de los poderes fácticos en todos sus órdenes. En la violencia familiar, en la violencia laboral, en la aplicación de precios que no es el precio cuidado, porque acá me dijeron que había un precio cuidado y yo no encuentro en el supermercado el precio cuidado y tengo que pagar la carne a 8.000 el kilo. ¿Entienden todo lo que estoy diciendo? Y no se cumple un pirulito nada. Y el orden, el control, debería hacerse todo el tiempo para que todo el tiempo se esté cumpliendo el orden jerárquico de las normas, pero no se cumple todo el tiempo. Solamente aparece en momentos clave. ¿Entienden lo que digo? Lo que tenemos que hacer como ciudadanos y ciudadanas es todo el tiempo estar explicando esto y una y otra vez. ¿Para qué? Para hacer que el control se cumpla y para hacer que las leyes y su orden jerárquico, el orden normativo, se cumpla, y en general no se cumple. En general lo que pasa es lo que pasa en la base. ¿Qué es lo que pasa en la base? El acto administrativo. El acto administrativo de un funcionario público está dentro del orden jerárquico. Es lo más bajo del orden jerárquico, pero en los efectos, en la práctica, es lo que efectivamente pasa. ¿Siguen el razonamiento? ¿Lo siguen o no? Perdón que insista. Porque no quiero que se lleven la impresión de que estamos re bien con el control de constitucionalidad. Entonces, para ir sintetizando, ya se los estoy repudriendo, ya sé. Las características de control. Lo hacen todos y todas las juezas, tomen nota, hagan un tilde. El efecto es para las partes,
¿sí? Pero vimos el caso Daisy, que es un caso imaginario, y ya sabemos que puede pasar si el caso toma relevancia y trascendencia, pero en la mayor parte de las veces ni siquiera se va a judicializar. Daisy nunca va a llegar a un abogado o abogada, nadie le va a explicar nada, Daisy tal vez no sabe ni leer ni escribir, y lo que le va a pasar es que le van a decir que tiene que tener ese bebé, porque si no Dios la va a castigar. ¿Entraste a Palomín? Y lo va a tener. El barrefondo quedó ¿Correcto? Ahí. Lamentablemente va a pasar eso. En algunos casos va a pasar, sí. Y en otros casos será justicia. En la mayor parte no será justicia. El efecto es para las partes. ¿Quiénes pueden pedir que se haga el control de la constitucionalidad de cualquier norma? ¿Quién puede pedirlo? A ver si saben. Yo lo pregunto, seguramente Ari me va a decir, ¿sí? ¿Perdón? ¿Todos? El todos puede ser el inicio de la respuesta, pero falta agregarle cosas. Yo sé que Ari me va a decir, lo vimos muy por arriba, lo dijimos rapidito. ¿Quiénes pueden pedir el control? Voy a contestar con la primera palabra que usó Ayelén. Ayelén dijo todos, y yo continúo. Todos y todas aquellas que tengan un derecho subjetivo lesionado. Repito, todos y todas aquellas que tengan un derecho subjetivo lesionado. Y ya sé, se están preguntando, ¿qué mierda es un derecho subjetivo lesionado? Ya lo dije en la mitad de la explicación, pero lo vamos a repetir. Hay derechos. Por ejemplo, la Constitución dice... Ari aclara acá, piénsenlo con las características que tienen en el PPT. Bien. Hay derechos, están establecidos en la Constitución, en los códigos, en los tratados. Hay derechos de todo tipo para todos los gustos, ¿correcto? Derecho a un ambiente sano, derecho a una vivienda digna, derecho a trabajar, derecho a consumir, derecho a peticionar, a protestar, derecho a hacer huelga, derecho a jubilarme, derecho a abortar, derecho a casarme con quien yo quiera, hombre, mujer. Todavía no me puedo casar con un perro, pero en algún momento ya va a ser derecho a casarme con un perro. Después vamos a tener derecho para casarnos de a 3, de a 4, ¿por qué no? Todo va a pasar. Bien. ¿Cuándo ese derecho en mí se subjetiviza? Cuando se lesiona. Me quiero casar con mi perro Pluto. No tengo perro, pero no importa. Pero vamos a decir, bien grotesco, se aprueba en la Argentina año 2078 el matrimonio entre hombres y animales. Cualquier cosa. Pero puede pasar, ¿no? Yo amo mucho a mi perro Pluto y me quiero casar con mi perro Pluto. Ahora los perros son personas, porque todavía son cosas, pero en algún momento van a ser personas. Cuando son cosas tienen dueño, pero cuando son personas no, tienen derechos. Entonces, se aprueba en el 2078, ley 48.521, vamos ya. Mía. De acá del 2078, 20.000 leyes puede ser. Y un juez me dice que no. Entonces yo le digo, entonces la ley 48.000 no sé cuánto está siendo subjetivamente lesionada en mí, yo me quiero casar con Pluto y no me dejan. Ahí es cuando puede ir a la justicia. ¿Entienden? Si se aprueba la ley del matrimonio entre hombres y animales, pero yo no me casé con un animal, ¿puedo ir a la justicia y pedir por otro al que no le dejaron? No. Tiene que ir esa... Puedo ir por mí, porque yo no tengo el derecho subjetivamente lesionado. El derecho está ahí para todos. Es un derecho objetivo. Está ahí, lo leo en un papel. ¿Sí? Pero cuando se entiende, perdón que insista, pero yo cuando insisto porque son terminologías que no conocen, cuando se subjetiviza y lesionando, cuando me afectó. Por ejemplo, ¿puedo yo pedir, más fácil, que
¿Puede ir a la justicia hoy, ahora y decir que se declare inconstitucional el impuesto a las grandes fortunas? ¿Puedo ir yo y pedirlo? No saben. No sabemos. Eso lo sé. Hay un departamento muy lindo, al lado de la embajada de Estados Unidos, al lado de lo rural, podría ser, pero no. No estoy amparado, no estoy alcanzado. La docencia se paga bien, dice Ari. No están pagando un mango con esto. No estoy alcanzado. Entonces no puedo ir yo ahora y decir, señor juez, revise esta ley de impuestos a grandes. Y yo no estoy afectado, alcanzado. ¿Puede ir Macri? Sí, Macri puede pedirlo. ¿Por qué? Porque él está alcanzado. ¿Entienden? Entonces, él puede sentirse subjetivamente herido. Entonces, va a sacar un tuit que va a decir, impulsamos, qué sé yo, él no sabe leer ni escribir, alguien se lo va a redactar, pero va a impulsar un tuit que va a decir que va a ir a la justicia a pedir, qué sé yo, que se declare inconstitucional el impuesto a las grandes fortunas. Entonces, no todos o todas pueden pedir, ¿se entendió? En Argentina, a esto, el que puede ir y pedir, lo llamamos legitimidad activa. Anoten esa palabra. Lo llamamos legitimidad activa. La pregunta técnica para jorobarlos, bien jorobados en el examen sería, ¿tiene Menganito legitimidad activa para peticionar ante las autoridades? Qué palabra de mierda. Bueno, ahí estamos diciendo, ¿puede Menganito ir y decirle al juez que se declare inconstitucional tal norma porque viola tal otra norma de mayor jerarquía? ¿Entienden? A eso lo llamamos legitimidad activa. En la Argentina, la legitimidad activa, pueden tomar nota por favor, es amplia, porque muchos podemos ir. Si tenemos un derecho subjetivo lesionado y nos puede pasar, vamos. Ahora, tomen nota también. Atención, los efectos son solo para las partes. No es que puedo ir y pedir por todo el mundo. 8.000 que están alcanzados por el impuesto a las grandes fortunas. ¿Está lo que estoy diciendo? Cada uno de los 8.000 tendrá que ir y pedir por su cuenta. Tal vez no tengan la plata para pagarse un abogado. Tal vez sí, yo creo que sí, que la tienen para pagar un abogado, deben tener un mega estudio. ¿Correcto? Y con esto voy a terminar porque estoy repodrido, son las 9:20 y un amigo me está esperando para ir a comer una parrillita. Escuchen. Afuera, con distancia social, atención, COVID, una parrilla en la calle. Sí. En otros países, tomen nota por favor, las variables son opuestas a las nuestras. Por ejemplo, en nuestro país el control es... Ay, se fue Abigail, qué pena, bueno. En nuestro país el control es difuso, en otros es concentrado. Un solo órgano. En algunos es mixto, lo veremos la vez que viene o algún día, no sé. Carla, tal vez vos lo podés decir la vez que viene. Volvió Abigail. En nuestro país el efecto es para las partes. Y escuchen ahora, en los casos en los que el control lo hace un único órgano, en general, puede no ser así, el efecto tiene un alcance general. Si el órgano es concentrado, si hay un único órgano que puede decir que tal cosa es inconstitucional y viola la jerarquía de las normas, seguramente el efecto sea para todos y todas y se publica en el boletín oficial. ¿Está lo que estoy diciendo? Pero seguramente, y acá termino el ciclo, quienes tengan legitimidad activa, quienes puedan ir y peticionar, van a ser unos pocos, no van a ser muchos los que puedan pedir. ¿Por qué? Son pocos, porque el efecto va a ser general. ¿A quiénes nos referimos por unos pocos? Tal vez no sea un particular, tal vez no sea Macri, tal vez sea la Cámara de Diputados, tal vez sea un gobernador de una provincia,
tal vez sean un bloque de diputados juntos, que yo, 40 diputados. ¿Entienden lo que digo? Tal vez sea un sindicato. O sea, pequeñas pero importantes personas revestidas por una cualidad X que les permite ir y peticionar. ¿Entienden? No cualquier fulano de tal. Por ejemplo, el control lo hace el Tribunal Constitucional. ¿Quién puede? Y el efecto es para todos. ¿Pero quién puede peticionar? Puede peticionar el presidente, los gobernadores de provincia, los sindicatos si es un tema laboral, las cámaras empresariales si es un tema comercial, pero solamente por ese tema. ¿Entienden lo que digo, no? Y los efectos tendrán alcances generales. Se publican en el boletín oficial y el órgano va a tener una potestad, el órgano de control, una potestad contralegislativa, porque va a poder decir que una ley o una norma o un decreto que pensábamos que tenía aplicación no la tiene y hay que publicarla en el boletín oficial, porque le afecta a todos y a todas. Creo que con esto estamos, ¿no? ¿Qué dicen? Ahí, perdón, que yo dejaría como para pensar, si a alguno le interesa, ¿no? Hablábamos que en nuestro país tenemos la posibilidad de una doble instancia, ¿no? Y que el control, más allá de lo que establece la normativa, también depende de la interpretación de los jueces, ¿no? Que interpretan esas normas. Bueno, pensar si en un modelo concentrado, ¿no? Donde hay un órgano que decide sobre la constitucionalidad o no de una norma, ¿no? Bueno, no tendríamos quizás la posibilidad de volver a revisar, ¿no? Una sentencia de ese tribunal u órgano concentrado. Creo que a veces uno piensa, bueno, no, en nuestro país son todos los jueces y pues se puede interpretar y el efecto es para esa persona, digamos, es interpartes, no es para todos, pero bueno, tenemos quizás esta posibilidad también de, si no estamos de acuerdo, ¿no? Con el fallo, con la sentencia, de poder ir a otra instancia y apelar esa decisión. Quizás está bueno también como para pensar un poco esto, de que quizás no todos los sistemas son perfectos. Y nada, eso. No, es válido, es perfectamente válido. Sería interesante, bueno, que a partir de esta reflexión de Carla, todo esto que dijimos, el PowerPoint que les hizo Ari, las explicaciones que tuvimos, ¿correcto? De todo, desde que empezamos, el sentido de la Constitución, la jerarquía de las normas, el control de constitucionalidad, el poder constituyente que vamos a ir viendo, pero que vimos, el desarrollo histórico, como que vayan encontrándole un sentido a todo lo que vamos diciendo. Ustedes lo pueden ir advirtiendo, tal vez, más allá de la ideología de cada uno, que hay algo ahí que pueden ir entendiendo. No sé, espero que sí. Es para continuar. Ari, yo después también les voy a compartir, les digo a todos, justo hicimos el año pasado un curso de control de constitucionalidad en América Latina, y como es en épocas de COVID, quedó todo grabado. Así que yo se lo voy a compartir completo para quien tenga ganas, en vez de ver un documental en Netflix o una película, tenga ganas de ver las clases, se las voy a compartir para que lo vean. Cuando quieran, si tienen ganas. Se lo ponen y lo escuchan. ¿Está bien? Tipo programa de radio. Después se los comparto. ¿Quieren preguntar algo por las dudas? Yo tengo una última duda que es un poquito salido. No encuentro el PowerPoint en ningún lado del Poder Ejecutivo, no, judicial. O sea, todo esto de la Constitución no lo estoy encontrando. No sé si lo subieron o por dónde lo pasaron. ¿Es el PowerPoint sobre qué? ¿Sobre control, decís? No sé, el PowerPoint que dijo Ariel que vieron. Ari, ¿escuchaste? Sí, después en el chat te lo paso a vos en privado o paso un print screen de en qué parte del campus está, porque el campus tiene 3 secciones, bibliografía, links y material. Yo creo que lo puse por ahí. Pero como es confuso el campus, te lo paso por privado, no es muy confuso el campus porque tiene como 3 lugares que se llaman materiales. Correcto. Pero yo de todos modos, lo voy a poner en el WordPress. Ari, pasámelo por chat
que el WordPress es más sencillo. Les paso el link, entran ahí, lo descargan. ¿Está bien? Y la clase del viernes todavía no la subieron, ¿no? Sí, está subida. Pero si querés, Ari, pasámela, que la pongo en YouTube y la dejo disponible, más fácil. No te la paso. Bueno, dale. No, me pasaste la mía, pero no la del viernes. Ok, sí, perdón. La pongo en YouTube, que igualmente no sé de quién es el YouTube. ¿Quién tiene los megas de YouTube? Google, no sé quién corno. No hay que pagar. La memoria es infinita. Y lo ponemos ahí, le dejamos el link y ya está, queda para la eternidad. Lo mandamos al espacio. Dale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ¿Hay que leer algo para la clase que viene? Seguro. Van a subir material. Hay una clase en el medio que ahí, bueno, calculo que les van a avisar después, que es de la unidad 3, pero bueno, de Poder Legislativo, que sería la semana que viene, entiendo que es el miércoles, ya hay material en el campus subido. Está el PowerPoint que vamos a usar y están todos los textos. Yo aprovecho, si nos vamos, Carla, y también Ari, si todo ese material, perdón, yo a veces me pierdo un poco, me lo pasás por mail, yo lo pongo en WordPress, Dale. queda ahí, y les es más sencillo, yo les recompro. El WordPress siempre es el mismo link, y es un muro, y van bajando y está todo. ¿Está bien? Sin entrar a secciones ni nada. Así que yo después, lo que Carla va a dar el miércoles, lo comparto. Lo que van a dar el viernes, Ari, lo comparto. La clase que me va a pasar Ari, la pongo en YouTube, la comparto. El PowerPoint lo comparto. Todo pongo, ¿está bien? Bueno. Bueno, me voy a comer un asado. Che, paga bien la docencia. ¿Quién podría comerse asado en estos días? Ir a comer un asado encima, ir a comer un asado. Mollé, No, mira, parrillita. Acá, ¿Viste? en la calle Avenida de los Incas, no. Después estamos en Avenida de los Incas, Belgrano R, ¿viste? Y después estamos Encima en afuera, no en la casa. dejo de grabar. Deja de grabar porque que no se